estábamos conversando de las máscaras de Venecia. Entonces me decías, la de la peste, el Hay doctor. tipos diversos de máscaras en Ajá. Venecia. La máscara de la peste es una expresión de esta historia de la peste, Ajá. porque en el beco podían meter Los medicamentos en el hierba, pico largo, sí, la para hierba. respirar aire pura. Qué bueno. Sí. Pero hay diferentes formas de ese pico. Más largo, más corto, o son todos iguales por Más largo diría. Mira, y los usaban los doctores por la peste, Sí, ¿no? porque los venecianos podían establecer una relación entre los enfermos y Los enfermos, claro. sí, la contaminación tra área que Claro. respiraban Sí. y la hierba que metían Metían dentro. Se dentro. entiende bárbaro tu español. Mostrarle a la gente cómo eres, que estás con la mascarina, que no te conocen, en Argentina, digo. Mostrarle tu carita, digo. No, la mascarina. Ahí está, mirá que vela, mi amiga. Bueno, ok, entonces, diferentes tipos de antifaces o máscaras. Estamos hablando de bauta o Sí, bauta. la bauta Es la clásica. Es la clásica, la más típica de Venecia. Ajá. Y es blanca. Blanca, de papel maché. De papel maché, Sí. eso es. Permitía también de comer, porque tiene un beco. Ah, y por acá abajo te mandabas. Sí, para abajo se podían comer y hablar. Y también los bebés tenían máscaras Los bebés. para bebés. Mira, bauta. Bauta. Ok. Pero la bauta no existía sola, pero tenían que meter también el tabarro, que es ¿El tamarro? ¿Qué sería? ¿La tabarro ropa? es un cape, Un traje. un traje. Un traje, eso es. ok. Y también el tricorno. El unicornio, perfecto. Ok, y después tenemos una muy famosa que he visto, se llama Buffon, que es la de la buena suerte, que tiene el león de Venecia acá en el centro del Occhio. El Buffon se llama esa, muy famosa, y el Arlequín, que es la más colorida, después la de la comedia y el drama, la del teatro, las dos caras. Sí. Pero Bueno, el arlequín es también la colombina, por ejemplo, están asociados con la comedia del arte. la comedia del arte. Era un tipo de teatro. Del teatro. Un teatro viajante. Viajante, mi dispiace, pero en 1700 se usaba celulares para hablar por teléfono. Está hablando por teléfono, es buenísimo, chao. Es la reina puede hablar por teléfono por celular, impresionante. Es el futuro. El futuro, el StarTag tiene. Vamos a apoyar el celular por ahí, así podemos seguir conversando, que me estoy acalabrando el brazo. Y seguimos con mucho más.